Estamos. Buenas tardes a todos los presentes, ya somos 30 conectados, qué bueno. Me presento, soy Camila León, ingeniera civil en obras civiles, especialista en obras portuarias, y en esta tarde voy a desempeñar la función de moderadora, por lo que tengo el agrado de darle la bienvenida al webinar Eficiencia Portuaria, Gobernanza ante Eventos Metaoceanográficos, instancia que es patrocinada por la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas, M5 Datatech y Berríos LT. Nos acompañan también como media partner Portal Portuario, y en esta ocasión los expositores son dos reconocidos profesionales del ámbito portuario que hoy se desarrollan como independientes. Nos referimos a Felipe Berríos y Mauricio Molina. Mauricio Molina es ingeniero civil oceánico. Durante 11 años fue académico de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso, y durante su recorrido en la academia creó y desarrolló el sistema de alertas de marejada de dicha universidad, herramienta de gran importancia en el pronóstico de eventos extremos del oleaje, que hoy es usada por el Servicio Meteorológico de la Armada, por Senapred y por diferentes organizaciones del ámbito público y civil respecto a la seguridad en el mar, y ciertamente por algunos reconocidos puertos nacionales. Actualmente se encuentra impulsando su empresa M5 Datatech, organización que provee soluciones tecnológicas y de información en sistemas marítimos, acuícolas y portuarios. Mauricio nos presentará la charla Puerto Bichuquén, un ejemplo de gobernanza ante eventos metaoceanográficos. Por otra parte, tenemos a Felipe Berríos, que es ingeniero en administración marítima, es especialista litoral, su especialidad de faros y magíster en conducción y gestión marítima de la Academia de Guerra Naval, diplomado en ingeniería portuaria de los USACH y certificado en mentoring de OpenBusChef de la Universidad de Chile. Durante su carrera se ha desempeñado como capitán de puerto en Caldera, Huasco, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Algarrobo, y cubrió trabajos de señalización marítima en Magallanes y embarcado en unidades de la Armada. Durante 6 años se desempeñó como jefe de coordinación logística naviera de la empresa portuaria de San Antonio, donde estuvo a cargo de la implementación de iniciativas tecnológicas y de gestión de protocolos que generaron una mejor disponibilidad del puerto, estableciendo una gobernanza en dicho complejo portuario. Felipe nos presentará la charla Sistema Integrado de Gobernanza, Optimización de Operaciones Portuarias basado en pronósticos meteorológicos, sensores y IA en la segunda parte de este webinar. Ambas presentaciones se darán de manera consecutiva, dejando al final un amplio espacio para abordar las preguntas. Para ello le invitamos que, mientras se desarrolle la actividad, vayan dejando las preguntas en la sección comentarios, yo las voy a recopilar y al final serán leídas y respondidas al final de la presentación. Después de eso, se dará la oportunidad para solicitar la palabra mediante el botón levantar la mano, y en ese instante se dará la palabra a la persona que quiera hacer la consulta. Por ahora, para iniciar, los invitamos a mantener sus micrófonos apagados y les daremos inicio a esta actividad con la presentación de Mauricio Molina, denominada Puerto Bichuquén, un ejemplo de gobernanza ante eventos metaoceanográficos. Excelente, muchísimas gracias, Camila, por tu presentación, tu colaboración. Voy a compartir pantalla, denme un segundito solamente para chequear que ustedes lo estén viendo. Tengo un monitor acá que me acusa, así que veo que está apareciendo ya en pantalla. Sí, se ve perfecto. Y vamos. Excelente, muy bien. Quería partir esta presentación desafiándolo o plantearle una mirada histórica. Decíamos con Felipe, oye, ¿cómo analizamos las diferentes variabilidades o los diferentes aspectos o ámbitos en los cuales se desarrollan los puertos en Chile y cómo hablar de todos sin hablar de ninguno? Y dijimos, oye, ¿por qué no recogemos un caso histórico que quizás algunos de ustedes no lo conocen? Pero después de la Guerra del Pacífico, en 1888, el presidente José Manuel Balmaceda le anunció al país lo siguiente, dice: se han ordenado estudios para la formación del puerto de Yico, los cuales, aunque incompletos todavía, comprueban la practicabilidad del proyecto.
Y hace unos años atrás, la Biblioteca de los Fundamentos de la Construcción en Chile sacó este documento de los estudios relativos al establecimiento del puerto militar y comercial en el lago Bichuquén. Un documento que se los vamos a compartir en breve en los comentarios para que ustedes lo tengan, lo ojeen. Está muy interesante y voy a darle algunos lineamientos respecto a este proyecto. De hecho, desarrollaron bocetos. Como ustedes ven en la imagen, se ve una panorámica de lo que es el lago Bichuquén. El concepto era hacerle una conexión mediante un canal con el medio marítimo. En lo que hoy día es el sector de Yico, es donde se planteaba el desarrollo del canal y además el desarrollo de una ciudad, pero fundamentalmente un polo industrial, pero también un entorno de resguardo para la escuadra nacional. Consideren que en esta época, en 1888, no estaba desarrollado todavía la aviación, por lo tanto las preocupaciones desde el punto de vista de defensa era más bien desde el ámbito marítimo y terrestre, y por lo tanto el lago Bichuquén ofrecía una condición muy favorable, sobre todo con la elevación de cerros que protegía el viento, y por lo tanto daba una posibilidad para capear temporales en sus inmediaciones. Viene a ser como una especie de Pearl Harbor chileno, y ese proyecto se estuvo desarrollando. De hecho, el foco principal era conectar por vía férrea el lago Bichuquén con la ciudad de Curicó, y con eso darle un impulso a la parte agrícola de la zona centro-sur de Chile y además formar un canal de exportación para lo que hasta ese entonces todavía no estaba desarrollado el molo de Valparaíso, no estaba desarrollado San Antonio. Talcahuano tenía ciertos primeros avances desde el punto de vista de infraestructura portuaria, por lo tanto era un proyecto bastante visionario. Las características del canal, ahí si ustedes notan en la conexión entre el lago Bichuquén y el mar, se plantea un canal de unos 4.500 metros de largo, 75 metros de ancho y 8,5 metros de profundidad, evidentemente pensando en las características de las embarcaciones de la época. Y desde ese punto de vista, entonces, se plantea el desarrollo de este proyecto colocando 2 molos para poder proteger la entrada, y de esa manera hacer el desarrollo del proyecto. Aquí hay un plano de detalle más claro respecto a esta condición. Y entonces, bueno, la invitación es a llevarlos a a una fantasía, por así decirlo, llevarlos a un imaginario en el que, bueno, ¿y qué hubiera pasado si hubieran construido el puerto de Bichuquén? Y ahí uno con la imaginación puede llevar a varias cosas. Con la implementación del puerto de Bichuquén, el desarrollo de esta zona fue notorio. De hecho, en estos momentos Curicó es la segunda ciudad más grande de Chile con más de 3 millones de habitantes. Bichuquén Unido, club deportivo de la zona, ganó el campeonato nacional el año pasado, así que hay un gran desarrollo portuario en esta zona, hay muchas personas involucradas. Y a mediados de los 80 se empezaron a dar cuenta de que las dificultades de los calados de embarcaciones hacían que el lago Bichuquén en sí mismo también se quedara chico, por lo tanto era necesario generar una ampliación portuaria, y en ese caso, en finales de los 80 se traza este puerto extensión, y luego que se materializa en comienzo de los años 2000, ya el año 2005 ya está completamente operativo. Así que vamos a hablar hoy día acerca de este puerto externo de Bichuquén, las singularidades que ha tenido en el tiempo y algunos elementos y hallazgos que se han dado en el desarrollo de este proyecto. El proyecto particularmente, bueno, está situada la capitanía de Bichuquén, está más hacia el interior donde la parte de la explanada de desarrollo industrial. En la parte de la ampliación se generó un área de graneles y un área de contenedores. Hay que considerar que este desarrollo importante en esta zona ha posicionado a Chile como un exportador de granos de clase mundial, así que los ámbitos de exportación son bastante fuertes y la principal se mueve a través del puerto de Bichuquén. Se construyó un túnel ferroviario, por lo tanto se puede generar una conexión hacia el sector y vamos a tener un desarrollo entonces de puerto bien relevante.
Ahora, entre el año 2005 y 2015 se empezaron a producir una serie de factores. De hecho, el tsunami del 2010 generó daños significativos en esta zona, generó algunos problemas de estabilidad en los taludes. Fue necesaria el desarrollo de obras de reparación. El temporal del 8 de agosto del 2015 también generó algunas repercusiones importantes, pero desde el punto de vista operativo empezaron a pasar cosas como por ejemplo la incidencia de las marejadas, de alguna manera se empezó a volver más notoria, con mayor impacto, toda vez que también el desarrollo portuario termina empujando a un mayor uso de las facilidades portuarias. Por lo tanto, se van a producir también muchas situaciones de puerto cerrado por marejadas cuando el evento todavía no llegaba y entonces la mar estaba bastante calma y aún así el puerto estaba cerrado por marejadas. También se producían eventos de cortes de espía frecuentes y era un elemento que debía abordarse. Las condiciones de observación del oleaje eran bastante precarias. De hecho, el puerto tenía un ducto vertical colgado en una de las defensas con una pelota de plumaví, realmente una pelota de plumaví que veían cómo subía y bajaba y en función de eso calculaban la altura de ola. De hecho, la autoridad marítima llegaba al puerto a mirar esa pelota de plumaví. Con el evento del 2015, la pelota de plumaví salió volando y la reemplazaron por una botella de Coca-Cola. Era un sistema bastante precario y entonces era necesario generar algunas acciones tendientes a mejorar las capacidades de operación del puerto. Se ocupaba como herramienta de pronóstico solamente Windy Wind Guru y las mediciones, había mediciones de viento, pero eran solamente para uso interno del puerto, no había esto de compartir la información con las autoridades. Y entonces en el tramo del 2010 al 2020 comienza un plan de trabajo importante, donde la primera medida es medir, es caracterizar el comportamiento de las variables metaoceanográficas, fundamentalmente viento, oleaje, visibilidad, corriente, aunque la corriente en realidad es menor medida, pero igual era un parámetro que debía atenderse. Se empezó también a trabajar con la implementación de pronósticos específicos para poder manejar mejor estos elementos asociados a la decisión del cierre o al momento en el que es muy probable que se produzca un cierre debido a las condiciones metaoceanográficas, pero en función con respecto también con las mediciones. Ya en unas gráficas posteriores voy a explicar un poco más esto. Otro elemento también que fue necesario realizar fue el registro de eventos significativos. Se sabía que habían eventos de cortes de espía, no obstante, no se registraba la fecha y la hora en la que eso estaba ocurriendo, por lo tanto, no era posible generar una revisión histórica para ver qué condiciones climáticas pudieran estar gatillando esas circunstancias de cortes de espía. Por lo tanto, se empezó a generar un registro ya más consensuado, también un registro detallado de los cierres de puerto, las fechas, la hora en la que estos se produjeron y cuáles fueron las condiciones que provocaron los cierres. En la incorporación de monitoreo con cámara, el estudio de la dinámica de buque atracado, ahí vamos a mostrar algunas imágenes relativas también a esta parte. Y también empezó un trabajo con la autoridad marítima de compartir la información, que en la medida que se pudiera desarrollar plataformas de monitoreo de las condiciones oceanográficas para el puerto, información también compartirla con la capitanía, de tal manera de que todos estuvieran viendo lo mismo y de esa manera entre todos poder mirar de qué manera ir haciendo, por un lado, más seguros los procesos operativos, que es el norte y el objetivo principal que tiene la autoridad marítima, y por otro lado, el puerto, desde el punto de vista productivo, el poder generar, ojalá, mejores condiciones de operaciones y cada vez tener mayores disponibilidades. Para ello, entonces, por ejemplo, se instaló una estación meteorológica en la cabeza del molo exterior y también una boya de oleaje que se ha ido alternando, en algunos casos con ADCP, en otros casos con boya spotter. Se ha ido migrando entre diferentes opciones a lo largo del tiempo, pero el objetivo es
medir. En la medida que se va midiendo, se puede ir perfeccionando los procesos, optimizando las acciones que uno puede tomar dentro del puerto. Uno de los primeros elementos que se hizo fue contratar el sistema de alerta de marejadas de la Universidad de Valparaíso. Cuando salió el 2017, al año, fuimos de los primeros puertos en el puerto de Bichuquén en contratar los servicios. ¿Cuál era el objetivo principal? El objetivo principal era, por una parte, visualizar la llegada de eventos extremos. Por ejemplo, ahí en la imagen se muestra la generación de un evento de oleaje que afectó a todo Chile en el año 2021. Y por una parte, visualizar cómo el pronóstico iba evolucionando en el tiempo, de tal manera que nos entregara a nosotros como puerto decir, mira, se espera que la mayor condición o se va a superar el límite de permanencia de las embarcaciones el día 9 de junio a las 6 de la mañana, y entonces con cierta anticipación es posible ir generando acciones tendientes a moverse lo más cercano posible a esos límites de operación. El proceso de optimización requiere aprovechar los recursos de la mejor manera posible. Y entonces la idea era no caer en el extremo de anticiparse demasiado, porque significaba que el puerto iba a estar cerrado por un periodo, teníamos a veces periodos de 24 horas en las que el puerto estaba cerrado y el evento de marejada todavía no llegaba. Pero tampoco era la idea de que el evento de marejada nos pillara como puerto teniendo embarcaciones que pudieran generar situaciones de inseguridad. Entonces, la herramienta de pronóstico, ¿qué es lo que permite? Permite ir manejando el proceso de planificación ya más detallada de últimas horas, por así decirlo, y es la medición la que permite ir verificando si es que el proceso se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Aquí hay una comparación ya con el evento desarrollado, en el que se puede ver de que hay una buena referencia, una buena correlación entre el desarrollo del evento medido con lo que iba marcando el pronóstico. Y otro de los elementos que se agregaron en este caso fue incorporar señales de alerta en función de ciertos umbrales. Está marcado con amarillo, naranjo y gris los momentos en los que se supera los límites de atraque, los límites de permanencia y ya condiciones que pueden volverse inseguras o que pueden producir daño desde el punto de vista de la infraestructura. ¿Ya? Esos elementos se incorpora también con un proceso de alerta o de aviso automatizado. Entonces, en nuestro departamento de operaciones siempre están llegando esas señales para un poco ir monitoreando el desarrollo de los eventos. Y esto fue uno de los grandes beneficios que tuvo en la consecución de mejores resultados, que es lo que vamos a ir mostrando más adelante. Con esto se permite también ir formando estadísticas de comparación. La validación del sistema de pronóstico es súper importante. Ningún modelo de pronóstico es perfecto, pero queremos que sea lo más cercano posible. En este caso hay una comparación entre el sistema de pronóstico y las mediciones. Si notan, se logra representar de buena manera el desarrollo de los eventos. Sí, los PIC se generan ciertas diferencias y eso es algo que se ha estado trabajando. Uno de ellos, por ejemplo, es la contribución de los efectos de viento local en el último instante de propagación del oleaje. Eso ya está evidenciado como una mejora para la capacidad de pronóstico. Y claro, la idea es que como el pronóstico es el que nos va a ayudar a generar una mejora desde el punto de vista de eficientar el proceso operativo, necesitamos tener claridad de cuál es el margen de precisión que tiene este sistema. Y entonces con eso fuimos construyendo series de tiempo, análisis de más largo plazo, y entonces las mediciones ya permiten hacer una caracterización propia del terminal, y eso compararlo con las condiciones límites de operación establecidas en la resolución de habilitación portuaria. Y por ejemplo, se construyó este gráfico en función de las mediciones históricas que tenía el puerto.
El puerto tenía como límite, o tiene como límite de operación una altura de 2,1 metros, y eso implica que prácticamente el 16,2% de los datos supera ese umbral. Estamos hablando de que es el entorno de situaciones en las que las condiciones por altura no son las propicias para la operación portuaria. Sin embargo, en las definiciones iniciales de los estudios de maniobra se estableció que el periodo límite de operación era de 11 segundos, y eso termina provocando una situación bien curiosa. Me adelanté, me disculpo, voy a devolverme. Ahí está. Donde el 45% de los datos supera el periodo peak de 11 segundos. Y eso sin mirar la altura, solamente por periodo. Y eso lleva a una condición en la que el puerto empieza a incumplir un criterio de límite operacional, pero está orientado a cómo fue definido ese parámetro. Si cambiamos el enfoque, la realidad de los comportamientos del oleaje en el terminal es el que se describe en la imagen, y las condiciones típicas de operación dan que es muy frecuente el periodo de 11 segundos, de 12 segundos, ya a 13 segundos empieza a decaer. Entonces, el enfoque debiera ser desde el punto de vista de la realidad del terminal, empezar a evaluar condiciones dentro del estudio de maniobrabilidad, si es que es posible, o cuáles son las condiciones necesarias para que el puerto pueda operar con 12 segundos, con 13 segundos. Si es necesario generar mayor cantidad de remolcadores con mayor capacidad, o arreglos de remolcadores específicos, es necesario estudiarlo, pero en función de las características del terminal. No partir de un número base, por así decirlo. En este caso se decidió por 11 segundos, y eso significaba de que por oleaje, sobre el 45% del tiempo no se cumplían con las condiciones operacionales. Y entonces también era un elemento en el que era necesario avanzar, y más adelante voy a comentarle algunas cosas que pasaron respecto a los análisis de certidumbre, en cierto modo, de confiabilidad de los cierres de puerto. Otro elemento fue el monitoreo de buque atracado. Ahí ya está en pantalla. Estoy chequeando que puedan ver que el buque se mueve. Este es un video en time-lapse, en cámara rápida. Está grabado a un fotograma por segundo, y están acelerado, por lo tanto, cada segundo son 30 segundos de la realidad. Aquí se hizo este estudio donde se grabó el buque, se grabó también los sistemas de amarre, y se registraron los movimientos del buque y se registró el oleaje, que es lo que está descrito en el panel de la derecha. Pueden notar que la banda de oleaje en este caso andaba en torno a 1 metro y medio, y los movimientos que tenía el buque eran bastante grandes. Habían movimientos relacionados con deriva, avance, y dentro de las primeras preguntas que habían era, bueno, el problema de los que tenemos es porque el terminal es demasiado energético, es porque hay eventos particulares, tal vez de onda larga, que son los que están provocando estos cortes de espía, o pudieran haber otras acciones u otros elementos que pudieran estar incidiendo dentro del proceso. Y una de las cosas que nos dimos cuenta era de que se estaban produciendo deficiencias con las tensiones de la amarra. Los arreglos del esquema de amarre del buque estaban definidos y aparentemente estaban bien definidos. Sin embargo, en el momento práctico de la operación, habían líneas que estaban mucho más tensas que otras. De hecho, en la imagen, si es que no estoy seguro, ayúdame Felipe, ¿logran ver Sí, que se mueve o se ve? sí, se mueve, pero no tan fluido, digamos. Ya, voy a tener entonces que compartirles el video de otro modo para que puedan ver, pero lo que se va evidenciando en el video es que hay líneas que están más tensas que otras. Por otro lado, también se evidenciaba de que las líneas no estaban todas con la misma capacidad en cuanto a resistencia.
Y entonces una de las líneas de acción que tomó el puerto fue el incorporar sistemas de sujeción de buque como los del tipo short tension, y de esa manera apuntalar un poco el proceso, y con eso generar una optimización del terminal. ¿Qué acciones se van tomando con esta información? Bueno, se estudian los comportamientos típicos de viento, de visibilidad, del oleaje, identificar, por ejemplo, que las componentes de viento se manifiestan fundamentalmente en la época de septiembre-octubre, en la tarde, mientras que en época invernal se pueden producir eventos extremos de viento prácticamente en todo horario. En cuanto a, por ejemplo, el oleaje, el identificar la llegada de las diferentes componentes, algunas que vienen desde el Pacífico Norte y cómo esas inciden dentro del terminal, respecto a aquellas que vienen del Pacífico Sur o aquellos eventos que son de generación local. Cada caracterización o la caracterización de cada uno de los parámetros permite ir tomando, ir conociendo mejor el desempeño del terminal. Si eventualmente hay algún tipo de maniobra que se quiere planificar y que tiene potencialmente el riesgo de sufrir efectos adversos producto del viento, ya del análisis histórico se puede ver que uno de los mejores momentos para hacerlo es durante la madrugada. ¿Por qué? Porque durante la madrugada es cuando menos condiciones de viento tenemos. Y entonces la idea era poder analizar, por un lado, el comportamiento típico del terminal en función de las observaciones, pero por otro lado, hacer un análisis de brechas en cuanto a cómo era el comportamiento de las mediciones en los momentos en los que el puerto estaba cerrado. La decisión del cierre de puerto es en materia de decisión por parte del capitán de puerto. Y el proveer de información, de mediciones a la capitanía, le permite al capitán de puerto tomar una decisión informada. Ese es el foco central en el que se tiene que trabajar. Sin embargo, el análisis de evolución histórica fue mostrando algunos hechos que se los voy a compartir ahora, y todo esto se fue trabajando con la autoridad marítima, pensando sobre todo en perfeccionar la resolución de habilitación portuaria. Y un elemento es el análisis de concordancia. El análisis de concordancia es una comparación entre lo que dicen las mediciones con lo que se dijo o lo que se estableció como condición de operación. Puede estar abierto o cerrado. La Capitanía de Puerto puede establecer que el puerto se cierra o que se abre, y eso está documentado. Hay un comportamiento histórico almacenado de hartos años de cuándo se cerró, por qué condiciones se cerró, pero también están las mediciones que se produjeron en los momentos en los que se produjeron los cierres. Y entonces se pueden producir estas combinaciones. La primera combinación es que la Capitanía de Puerto establezca que el puerto está cerrado, perdón, que el puerto está abierto, y que las mediciones cumplen todas con los límites operacionales establecidos en la resolución de habilitación portuaria. Si ambos están de acuerdo, estamos hablando de una concordancia del puerto en operación, y entonces, ok, manitos para arriba, todo bien, está funcionando todo en orden. Pero puede darse una situación número 2, que es que el puerto está abierto, pero que alguna de las mediciones o las observaciones no estén cumpliendo con los límites establecidos en la resolución de habilitación portuaria. Y eso lo vamos a llamar un falso positivo. O sea, el puerto está abierto aun cuando las mediciones están indicando que el puerto debería estar cerrado a razón de los umbrales establecidos en la resolución de habilitación portuaria. Y puede ocurrir un caso opuesto, el caso 3, un falso negativo, donde el puerto esté cerrado, pero las mediciones indican que debería estar abierto porque están todos los umbrales bajo la norma, y entonces se están cumpliendo las condiciones. Y ahí entonces tenemos una condición de puerto cerrado cuando las mediciones indican que deberían estar abiertos. Y por último, tenemos una condición de concordancia en la que la capitanía dice de que el puerto tiene que estar cerrado y las mediciones también marcan que debe estar cerrado, por lo tanto, ok, hay concordancia, pero curiosamente se pueden producir dos situaciones. Una en que esas razones por las que el puerto está cerrado haya efectivamente
concordancia entre ambos y por lo tanto están las razones correctamente identificadas, pero también, y se han identificado variadas, en la que el puerto está cerrado oficialmente por un motivo, pero las mediciones indican que están cerrados por otros motivos. Y entonces hay una concordancia de puerto cerrado, pero por razones incorrectas. Y entonces el foco de esta componente de análisis de concordancia es poder estudiar, poder visualizar cuáles son los factores a los cuales yo debo prestarle atención para lograr una optimización portuaria. Sabiendo que aquí no hay buenos ni malos, aquí hay una situación en la que por un lado, una parte, la Capitanía de Puerto, tiene el rol de velar por la seguridad de las operaciones marítimas, y esa es su función, y por otro lado, tenemos al puerto con su función de poder operar, ojalá la mayor parte del tiempo posible. Y entonces, estas dos roles, la idea es poder tenderlos hacia una optimización en la que se cumplan las condiciones por ambos lados, pero con las menores situaciones de falso positivo o falso negativo. Históricamente, el puerto de Bichuquén ha tenido una operatividad del 85%, estamos hablando de que un 15% de puerto cerrado, y entonces, haciendo esa separación entre el caso 1, que hay concordancia abierto a abierto, y todas las numeraciones que está ahí entre medio, lo que nosotros esperábamos antes de hacer el análisis era de que tuviéramos un 85% de concordancia abierto a abierto, o sea, estaba bien, no tuviéramos falsos positivos ni falsos negativos, y que tuviéramos concordancia con puerto cerrado con razones correctas, también con un 15%. O sea, ok, está cerrado porque tiene que estar cerrado y está bien que sí sea, y eso en la práctica lo hemos tenido en el tiempo con un 15%. Sin embargo, haciendo el análisis de los datos, nos encontramos con la sorpresa de que la concordancia de puerto abierto era solo un 27%. Y teníamos un 58% en el que el puerto estaba abierto cuando las mediciones marcaban que debería estar cerrado. ¿Y cuál era el culpable, por así decirlo? ¿Cuál era la razón fundamental de por qué eso ocurría? Lo que yo les contaba antes con respecto al periodo. Como el periodo estaba establecido como límite en la resolución de habilitación portuaria con 11 segundos para las maniobras, y como el periodo de 11 segundos se supera mucho dentro de la estadística, entonces teníamos que el puerto estaba abierto, y estaba bien abierto, pero el problema ahí es que la definición del umbral dentro de la resolución no es la adecuada, porque se estableció que tenía que ser 11 segundos, pero podría, y de hecho el puerto opera con 12 segundos, con 13 segundos sin problema, pero quedó establecido en el estudio de maniobra que con 11 segundos iba a ser el límite. Y entonces estamos teniendo dentro de la estadística un falso positivo, donde el puerto está abierto, aun cuando las mediciones dicen que tiene que estar cerrado. Y a priori alguien podría decirme, ya, pero ¿de qué te preocupas? Total, el puerto está abierto igual. Sí, pero ¿dónde se produce el problema? El problema se produce en que esto queda sujeto entonces a la discrecionalidad, porque si es que las mediciones no están cumpliendo con los límites operacionales, se faculta entonces, o el capitán de puerto en todo su derecho puede establecer el cierre del puerto, aun cuando las condiciones igual sean afrontables. Una de las cosas que pasó al principio de la implementación de las observaciones era de que, curiosamente, en los primeros momentos que se empezó a medir y se empezó a tomar datos, empezaron a aumentar los cierres de puertos. Y una de las conclusiones que muchas personas decían es, oye, no, las mediciones están malas. ¿Por qué? Porque nos están cerrando puertos más que antes cuando no habían mediciones. Y en realidad, ¿cuál era la situación? La situación era de que los estudios de maniobra planteaban ciertos límites operacionales, pero como no había instrumentación para poder medir, se confiaba completamente solo en la apreciación visual que pudiera hacer el práctico, el capitán de puerto, etc. Y finalmente se terminaba operando, aun cuando no se cumplían con los umbrales que se planteaban en el papel.
Entonces, ¿qué fue provocando el aumento de los cierres de puerto por las mediciones? Es que como ahora nos fijamos por el dato y nos guiábamos por un umbral que no estaba bien definido, entonces se empezaron a provocar más cierres de puerto. Entonces, si bien estos falsos positivos pueden no ser aparentemente perjudiciales para la parte de optimización del puerto, sí deja un campo fértil para la discrecionalidad, y eso es uno de los elementos clave que se tienen que considerar en lo que es la optimización portuaria. No dejar elementos que sean susceptibles de la discreción de alguna persona u otra, ¿ya? Si queremos la optimización, es necesario que los datos sean los que estén mandando la toma de decisión, evidentemente junto con la experiencia y los demás elementos, pero si tenemos una toma de decisión en función de observaciones, en función de datos, y además de umbrales bien definidos y bien estudiados, entonces vamos a propender o vamos a aproximarnos hacia una operación portuaria óptima. El caso de los falsos negativos, encontramos que había un 5% de falsos negativos, y acá en algunos momentos nos dábamos cuenta que el cierre se extendía por más tiempo de cuando las condiciones se presentaban. Por ejemplo, se produjo una marejada, se cerró el puerto, las condiciones de oleaje disminuyeron y por lo tanto ahora sí cumplimos con la condición de operación, pero el puerto permaneció cerrado más tiempo. ¿Por qué? Porque quisieron esperar, quisieron evaluar que las condiciones estuvieran mejor, no había tanta confiabilidad en ese momento quizás con los sistemas de mediciones, entonces ahí tenemos un falso negativo. El puerto está cerrado aun cuando las mediciones indican que ya debería estar abierto. Y eso estaba representando un 5% de la estadística. Y luego, ya viendo lo que era la condición de puerto cerrado, en las concordancias entre ellos, nos dábamos cuenta que esto representaba un 10%, pero ese 10%, un 8%, no había una concordancia entre la razón en la que se cerró el puerto con lo que decían los datos. Ahora, ahí uno puede empezar a mirar un poco más fino y puede darse cuenta de que en algunas ocasiones también se provocaba que se documentaba que el cierre era estrictamente por viento, cuando también el problema era oleaje. Pasaba mucho cuando se hacía declaración de tiempo variable o eventualmente la llegada de un evento marejada con temporal. Se argumentaba solamente que el cierre era por viento, pero no, las condiciones de oleaje también eran factor. O al revés, se planteaba que era por condición de viento y oleaje cuando la razón era solamente oleaje. Entonces, ahí también hay una brecha que es necesario visualizarla bien y estudiarla. ¿Por qué razón? Porque en la medida en la que yo no soy preciso en la identificación de los motivos de los cierres de los puertos, yo no soy capaz luego de identificar si es que hay oportunidades de mejora. Y en ese sentido es muy importante que cada puerto sepa con claridad qué porcentaje del tiempo se cierra por oleaje, qué porcentaje del tiempo se cierra por viento, qué porcentaje del tiempo se cierra por viento y oleaje. Y a eso agrégale también visibilidad como dentro de los factores. Bueno, en este caso, como el foco principal que nos dolía acá era este 58% de los falsos positivos, actualizamos el estudio de maniobra, visualizamos que sí había posibilidad de optar a un periodo mucho mayor, y sobre todo en ese caso colocando una condición adecuada de oleaje a nivel espectral. Esto quizás un poco más técnico, pero para que él esté familiarizado con el asunto, uno de los problemas típicos es asumir, por ejemplo, que simplemente voy a trabajar con un espectro Jones-Swap o con un espectro, un oleaje constante para la definición del estudio de maniobrabilidad, cuando en realidad tenemos condiciones de oleaje bimodal o multimodal, y entonces se están dejando de lado algunas situaciones que quizás son mucho más frecuentes y por lo tanto no se hace un ajuste muy adecuado respecto a lo que es los criterios para el cierre del puerto, por así decirlo, o el no cumplimiento de los umbrales necesarios para el desarrollo de la maniobra, ¿ya? Así que se actualizó ese estudio, se trabajó mejor esa línea y entonces se mejoró la parte de la concordancia. Ahora los umbrales sí se cumplen, por lo tanto superó el %. Redujimos
la, la discrecionalidad en cuanto al cierre producto del periodo, y eso terminó provocando un incremento de un 3% de los cierres de puertos. La disponibilidad que antes creíamos que era un 85%, nos dimos cuenta que ahora ya llevaba un 88%. ¿Y eso por qué? Porque se ajustó bien las razones por las cuales se produce el cierre asociado a oleaje. Y luego la incorporación también del pronóstico para la mejora de la anticipación al momento en el que va a llegar el evento, ya sea de viento o de oleaje, o inclusive también de visibilidad, va a permitir mejorar la parte relativa a los falsos negativos. Entonces ya no queda cerrado el puerto más tiempo del que debiera, o se cierra muy antes de cuando debiera. Se van limitando los falsos positivos, también eso va aumentando los niveles de concordancia y también eso tiene un impacto dentro de la disponibilidad del puerto. Entonces, conclusiones. El proceso de optimización portuaria, en este caso, toma tiempo. La ruta se construye en función, si es que no hay referente a los cuales seguir, toca un poco tratar de asesorarse y tratar de hacer lo mejor posible. En este caso, el puerto de Bichuquén ha tratado de ir siguiendo la ruta en función de las asesorías que ha ido teniendo. Es importante medir el inicio de todo, desde el inicio pedir todo, porque no se puede mejorar lo que no se mide. En la medida que tú tienes indicadores de desempeño o en la medida que tú tienes identificada cuáles son las razones que producen ciertos elementos, tú luego puedes ir a mirar con detalle si es que hay alguna posibilidad de optimización. Y la clave dentro de todo esto es que hay que reducir la discrecionalidad o la subjetividad, que no pase que porque, por ejemplo, se produjo un cambio de capitán de puerto, se modifiquen las condiciones con las cuales el puerto se cierre. Eso es necesario que tengamos mayor información para todas las partes, que tanto el capitán de puerto tenga la información certera para su toma de decisión y el puerto también pueda identificar oportunidades de mejora para seguir avanzando. Eso era un poco lo que les tenía preparado. Sé que hay hartas preguntas, las vamos a abordar al final, así que ahí le doy el pase a Felipe para continuar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por el pase. Excelente presentación. Vamos a presentar. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, Felipe, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, y siguiendo el hilo conductor de la presentación anterior, a mí me tocó abordar un sistema integrado de gobernanza, porque tal como veíamos, Bichuquén ya había avanzado en su historia un poco a ciegas, ¿cierto? Buscando soluciones y tratando de unir cabos para poder mejorar y optimizar su operación. Y nosotros entonces lo que buscamos fue presentar una propuesta y voy a contar un poco cuál fue el resultado de esa asesoría que hicimos al puerto de Bichuquén. ¿Okay? Los expertos del mundo marítimo han definido la digitalización para explorar el futuro del transporte marítimo, desde la innovación digital hasta las estrategias de descarbonización. En este caso nos vamos a abocar principalmente a lo que tiene que ver con digitalización e innovación. El documento que vemos en pantalla ofrece soluciones prácticas, perspectivas de las políticas y de la investigación de vanguardia para forjar una industria marítima más sostenible y moderna, ¿ya? Sin embargo, los países han visto cómo la innovación ha llegado a generar interesantes iniciativas de mejora operacional, pero no siempre las normativas locales fomentan o permiten esas acciones, porque claramente muchas veces la industria va mucho más rápido de acuerdo a las necesidades que se vayan planteando. ¿Okay? Y en ese sentido, como introducción y respecto al desafío operacional, les quería hablar sobre consideraciones prioritarias que tiene el sistema de gobernanza de un puerto como el de Bichuquén.
Para que ocurra una maniobra en tiempo real, tienen que haber pasado varias circunstancias previamente, ¿ya? En primer lugar, tiene que existir una resolución de habilitación del puerto, donde están todos los parámetros operacionales, es como la ley de tránsito del puerto, donde están todas las normas que tiene que cumplir cada tipo de nave, cada terminal, y todos quienes participamos en la cadena logística, ¿ok? Existen, por supuesto, como indicaba Mauricio, pronósticos meteooceanográficos disponibles de distinta índole, pero siempre lo más importante es poder contar con mediciones específicas para puntos específicos y zonas específicas, porque existen sistemas de pronóstico muy generales que cuando queremos ir al detalle de la operación de una nave, estos no son muy correctos de utilizar, ¿ok? Para la generación de toda esta gobernanza, por supuesto que tiene que haber un sistema de administración y control en tiempo real, 24/7, y desde el punto de vista documental, todas estas iniciativas tienen que ir y ser presentadas en adendas a los estudios de maniobra ya existentes, ¿ya? O sea, no es necesario hacer el estudio de maniobra completo, pero sí es bueno ir dejando en escrito y protocolizado todas las mejoras que se realizan en el puerto, ¿ok? Existen, por supuesto, a nivel nacional varias empresas privadas, pero también en la academia y en los servicios públicos muchas iniciativas que van de la mano con el desarrollo del tema portuario a nivel nacional y podemos tener mucha información que es de utilidad para esos fines, ¿ya? Y todo esto, por supuesto, desde el punto de vista comercial, nos ayuda a disminuir las brechas que existen en la operación del puerto, ¿ok? Respecto al desafío operacional en puerto, digamos, tenemos 4 aspectos que son fundamentales, ¿cierto? Uno, el impacto de la meteorología, ya lo veíamos con Mauricio, condiciones de oleaje, viento, corriente, baja visibilidad, causan retrasos y riesgos en las maniobras portuarias, ¿ya? También hay limitaciones en la toma de decisiones, ¿cierto? Pues la información fragmentada muchas veces limita la anticipación de escenarios críticos, afectando con ello la eficiencia operativa. Y eso tiene que ver muchas veces con que no sacamos nada con tener información para nosotros solos, si el resto de todos los operadores dentro del puerto no tiene la misma información. A eso me refiero con la información fragmentada, ¿ya? No existen sistemas proactivos y tecnológicos robustos que permitan contar con pronósticos más precisos, sensores en tiempo real e inteligencia artificial que mejore la planificación. ¿Ah? Actualmente, si bien hay ya en el mercado este tipo de mejoras, todavía están siendo utilizadas de manera incipiente en los puertos, ¿ya? Nosotros como Puerto Bichuquén estamos disponibles ya para poder utilizar este tipo de herramientas, ¿ya? Y finalmente, y quizás uno de los hitos más importantes, es el rol de la gobernanza, ¿cierto? Hablamos mucho de gobernanza en distintas áreas, ¿cierto? Pero claramente aquí no está desarrollada para asegurar una toma de decisiones bajo un marco regulatorio sólido y que sean decisiones transparentes en la operación portuaria. Y transparente me refiero a que tengamos acceso en tiempo, en el tiempo adecuado para poder tomar nuestras propias decisiones como empresa proveedora, por ejemplo, de remolcadores, como los prácticos, las lanchas de apoyo, también los terminales, la empresa portuaria, etcétera. Y como visión general, ¿cierto? Hablábamos ya existen redes de sensores, ¿cierto? Boyas, anemómetros, radares costeros, que recolectan los datos sobre viento, oleaje y corriente. Y esto es fundamental, tal como decía Mauricio, para comenzar a medir. Si yo no mido, claramente no tengo conocimiento de dónde estoy flotando, en este caso, para poder tomar mejores decisiones, ¿cierto? Eh, Como les indicaba, por otra parte, existen importantes servicios de pronóstico meteoceanográfico basados en modelos numéricos locales de alta resolución,
y lo que permiten, digamos, anticipar condiciones específicas del puerto con bastante precisión. Ya, ya hay, digamos, en funcionamiento plataformas de inteligencia artificial, donde la inteligencia analiza datos para poder predecir ventanas operativas, ¿ya? Y simular escenarios críticos, ¿ya? Eso ya está, digamos, en ejecución, está mucho en método de prueba, hay que convencer, digamos, a los actores para que en el fondo puedan utilizar estas herramientas, ¿ya? Eh, y en cuanto al lugar, ¿cierto? En cuarto lugar, digamos, debe existir una integración con los respectivos estudios de maniobra. Pues si definimos que las predicciones respetan los límites operacionales, podemos garantizar, ¿cierto?, la seguridad según velocidades máximas de viento, corriente, altura, ¿cierto?, cálculo del volar pool, qué tipos y cuántos medios de apoyo necesita la maniobra, cuántos prácticos necesita la maniobra. Todo eso tiene que quedar contenido en la adenda de, el estudio de maniobra. ¿Okay? Y por supuesto, como hablábamos, tiene que haber un sistema de control, porque no saco nada con tener estos 4 importantes pilares, ¿cierto? Si no tengo un sistema de control que me permita procesar y tomar decisiones en tiempo real. El puerto necesita, ¿cierto? Prontitud en la toma de decisiones, porque ya pasado el evento, no tiene mucho sentido seguir digamos, evaluando. ¿Okay? Si bien existe lo que veíamos anteriormente, la debilidad actual, digamos, es que hay problemas de información fragmentada, la falta de un sistema integrado de datos, ¿cierto? Dificulta la toma de decisiones en forma informada y coherente, con las consecuencias de la mala toma de decisiones, ¿cierto? Son decisiones erróneas, pueden llevar a pérdidas significativas de recursos, tiempo y oportunidades de negocio. Todos los que hemos tenido la oportunidad de observar una maniobra, sabemos que hay tiempos muertos y principalmente estos sistemas lo que buscan es acotar esos tiempos muertos por falta de comunicación entre los distintos eslabones, ¿ya? Y la fragmentación de la información ha generado casos de redundancia, errores que afectan la eficiencia operativa. ¿Ok? Y el sistema integrado propuesto, ¿cierto? Tiene aspectos fundamentales, ¿ya? Para que una nave sea planificada y logre operar en forma segura, se debe definir qué sistema, un sistema que sea proactivo, que anticipe los eventos y reaccione rápidamente, ¿ya? Lo que permite y va a permitir, digamos, una gestión más eficaz en situaciones críticas, ¿ya? Por otro lado, el uso de inteligencia artificial, fenómeno que estamos eh, recibiendo hace algunos años, ¿cierto? Y sensores de la meteorología avanzados permiten recolectar y analizar datos en tiempo real, mejorando lo que les decía anteriormente, la precisión de las predicciones climáticas. ¿Ok? Y los beneficios de la predicción, ¿cierto? Nos permite prepararnos para eventos incluso más potentes que una simple marejada, ¿cierto? Desastres naturales, optimizando recursos y reduciendo riesgos para la población. Incluso los puertos se pueden convertir en puntos claves para la información de este tipo de eventos al resto de la población, ¿cierto? Dentro del marco perdón, antes de pasar al tema normativo, me gustaría indicar que las bases de un puerto inteligente son que la gestión del dato y la inteligencia artificial, el análisis que ellos realizan es un análisis avanzado de datos para la generación de inteligencia de negocio, ¿ah? A través de modelos de predicción basados en datos mediante técnicas probabilísticas de inferencia y de inteligencia artificial. Ya existen plataformas de inteligencia climática que permiten anticiparse estos cierres, pero ellas para ser alimentadas necesitan de datos locales, ¿ya? Por eso insistíamos tanto en la importancia de medir. ¿Ok? Y lo que muchas veces
no es que se deje de lado, pero a veces la premura operativa nos llama a buscar soluciones de orden más inmediato, pero es importante que nos detengamos en el marco normativo, ¿ya? La gobernanza integra tecnología, operación y regulación para las decisiones transparentes y trazables de sistemas portuarios. ¿Okay? También es importante que los protocolos definan los roles de quién es quién, qué responsabilidades tiene cada uno para asegurar acciones respaldadas por procedimientos formales. Porque aquí nadie va a tomar una decisión de miles y miles de dólares si no hay un respaldo de algo que esté protocolizado y aceptado por todas las partes. ¿Ok? Y algo que me llamó mucho la atención del documento que habíamos al principio es el tema de la validación y la actualización, ¿ya? Existen mecanismos de validación periódica que garantizan la confiabilidad mediante auditorías técnicas y revisiones continuas de los sistemas, ¿ya? Aquí los sistemas no pueden ser establecidos y ocultados, digamos, sino que tienen que constantemente ser revisados y inspeccionados por las autoridades en este caso, ¿ya? Y finalmente, la interoperabilidad y protección de los datos, que hablamos de seguridad en cuanto a los datos, es muy importante para evitar riesgos de ataques cibernéticos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el sistema de pronósticos sensores, como le indiqué, aquí en la gráfica queda bastante claro. Se utilizan modelos como WRF, ROMS, para predicciones meteorológicas de alta resolución, específicas del puerto, vuelvo a insistir. La red que incluye los equipamientos que ya conocemos. Los datos se envían a una plataforma central con protocolos, ¿cierto?, para calibración, mantenimiento y acceso seguro que garantice su confiabilidad. Y la importancia de la seguridad, ¿cierto?, que ya hablamos de los ataques cibernéticos. ¿Ok? Y bueno, los sistemas de inteligencia, vamos a profundizar un poquito acá. Para escenarios futuros, la inteligencia artificial analiza los datos meteorológicos para predecir ventanas seguras, ¿ya? Y simular escenarios críticos como oleaje y vientos intensos. Entonces, nosotros ya tenemos un pronóstico, sin embargo, la inteligencia artificial nos puede llevar incluso más allá, ¿ok? De predecir y establecer escenarios con las naves que van a recalar o estén en puerto y el capitán de puerto y su equipo y también la administración del puerto puedan tomar buenas decisiones en pos de la seguridad. El sistema ofrece recomendaciones para programar atraques y desatraques, optimizando los recursos y reduciendo tiempos de espera. ¿Okay? Aquí en muchos puertos existen planificaciones que son sumamente variables porque están afectados por estos parámetros operacionales y no siempre lo que se planifica es lo que se cumple, ¿ya? Pero para eso la inteligencia artificial lo que hace es acortar estas brechas. Hablábamos de la validación continua, las auditorías para evitar errores y garantizar la transparencia total del sistema de inteligencia artificial. Y las plataformas también transforman datos en decisiones estratégicas, ¿ya? Así, para poder mejorar la resiliencia del puerto ante condiciones cambiantes. En el fondo, si lo que se planificó no se cumple, inmediatamente el sistema podría generar nuevos escenarios que si no lo hiciéramos con inteligencia artificial, tendríamos que reunirnos todos en una sala, tener que conversar, ver las variables y tomar las decisiones. Y podríamos tener una asesoría. Aquí, en ningún caso, todo lo que se está hablando acá viene a reemplazar a quien toma las decisiones, pero sí es una herramienta rápida y efectiva con conocimiento local de lo que ocurre en el puerto. ¿Ok? Y me llamó mucho la atención, vuelvo a insistir, la rendición de cuentas es el principio de ser responsable ante actores externos por la toma de decisiones, ¿eh? En el uso de los recursos y su desempeño. Esto se basa en métricas y parámetros claros, entrenamiento, transparencia y un seguimiento constante del equipamiento y los sistemas que se utilizan, ¿ya? Aquí en la gráfica vemos un poco cómo el capitán de puerto en el fondo integra la toma de decisiones a través de protocolos de gobernanza y
contando y confiando en un soporte tecnológico que le permita tomar buenas decisiones, ¿ya? No podemos exigir a la autoridad marítima que tome buenas decisiones si los equipamientos o los sistemas no son confiables, ¿ok? Y bueno, en ese aspecto la integración, como les decía, con los estudios de maniobra es fundamental. Los estudios de maniobra definen los límites, ¿cierto? La plataforma de inteligencia artificial verifica escenarios contra esos mismos límites y genera alertas para prevenir operaciones riesgosas. Y se actualizan automáticamente los estudios y un comité técnico debiera supervisar su revisión para mantener la normativa vigente, ¿ok? Todo cierto para que este círculo virtuoso funcione tan rápido como nos gustaría, ¿ok? Y bueno, el sistema de indicar en tiempo real mediciones de viento, esto es un poco una gráfica cómo podría generar el monitoreo en tiempo real para que el capitán de puerto pueda tomar, digamos, decisiones en base al sistema de administración de naves, ¿cierto? A través del cálculo automático del Bollard Pool. ¿Ya? El Bollard Pool es la capacidad de tracción a un punto fijo que tiene un remolcador, ¿cierto? Y es muy importante para los buques que realizan operaciones de remolque o de push, digamos, de empuje a naves de grandes dimensiones, ¿ya? Y en ese sentido, siempre es bueno graficar para que nuestro cerebro, a través de colores llamativos, ¿cierto?, pueda tener un sistema de alerta. Siempre todas estas alertas nos llevan al sistema semáforo, ¿cierto? Pero si el Bollard Pool supera el máximo para maniobras de nave o está cercano al máximo de maniobras o definitivamente está dentro de los parámetros. ¿Ya? Yo creo que la información abierta para todos es una muy buena herramienta para conocer qué es lo que está ocurriendo con mi nave o la siguiente, ¿ya? Y finalmente los beneficios que otorga, digamos, la implementación de un sistema de este tipo es la reducción de tiempos de espera, un mejor uso y eficiente de los recursos, como los remolcadores y los prácticos, los amarradores, las lanchas de apoyo, y el negocio de la seguridad, que es cierto, mejora sin duda la seguridad, minimiza los riesgos de accidentes durante las maniobras. Los participantes de las maniobras no andan corriendo, ¿cierto? No andan atrasados, y eso protege obviamente la vida humana y los activos que son también muy valiosos. Además de brindar beneficio económico, disminuye costos por interrupciones, aumenta la productividad general del puerto, y el cumplimiento de la normativa garantiza trazabilidad, cumplimiento legal, y fortalece la confianza. Yo creo que es algo importante que tiene que existir entre operadores y autoridades, ¿ya? Yo creo que la confianza es fundamental para la implementación de una gobernanza de este tipo. Bueno, y para terminar, digamos, las conclusiones, la implementación de un sistema integrado de este tipo para operaciones portuarias exige una coordinación efectiva entre todos, ¿ya? Autoridades portuarias, agentes de naves, especialistas en meteorología, en oceanografía, en tecnología, y la gobernanza debe establecer protocolos claros para aquello, ¿ya? Y en cuanto a la adaptabilidad de la tecnología, el sistema propuesto destaca por su capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno portuario. Yo siempre comento, digamos, en forma un poco que esto no es un puerto no es un terminal de buses, digamos, no es una entrada plana, no es la misma entrada todos los días, ¿cierto? Y cada nave tiene y es afectada por distintos parámetros. Independiente que sea la misma nave, el mismo remolcador, el mismo práctico, la faena siguiente es distinta a la anterior, ¿ya? Eso yo creo que es muy importante tenerlo sumamente claro. Y finalmente, tal como decía Mauricio, esto es un proceso de implementación, no es algo inmediato, es algo que hay que ir constantemente alimentando para poder llegar a la mejor versión, y es necesario contar con especialistas técnicos para esta gestión y validación. En Chile tenemos muy buenos profesionales en todas las áreas,
muchas veces tratamos de buscar, si bien existen, España tiene, Rotterdam tiene, Brasil también tienen, Santos tienen muy buenos sistemas de predicción. Estamos convencidos de que finalmente es acá donde somos los únicos que tenemos que lidiar con un océano Pacífico que de Pacífico no tiene nada, digamos. Entonces, en el fondo, ¿quién mejor que nosotros, desde nuestras áreas de expertise, para poder generar mejoras, digamos, operacionales en base a esta propuesta que acabamos de presentar? ¿Ok? Y una diapositiva que encontré muy interesante, creada por Francisco Velasco ahí en LinkedIn, habla del lema de resistencia de dos épocas distintas, ¿ya? El año 2000 se decía, si hago innovación en colaboración con otras organizaciones, pierdo competitividad. Esa era la barrera que había para que el nivel de decisión de una empresa quisiera colaborar con el partner de al lado, del frente, o con la autoridad que lo tenía que controlar, ¿ya? Han pasado 25 años y estamos parados donde mismo, ¿ya? Dice, si comparto mis datos con otras organizaciones, pierdo competitividad. En mi experiencia, creo que la apertura de los datos, con una buena explicación, con una buena gobernanza, es el éxito para un complejo portuario, en este caso como el de Bichuquén, lo está haciendo San Antonio, lo está haciendo también Mejillones, lo está haciendo Quintero. Yo creo que cada uno con sus complejidades podría ser capaz de generar una gobernanza local. Muchas veces creemos que las directrices que a nivel nacional se dictan son lo único que nos puede guiar, pero creo que cada uno localmente debiera poder generar una gobernanza particular. ¿Ok? Creo que aquí estamos. Muchas gracias por su atención y ahora entonces pasamos a la etapa de las preguntas. Sí, efectivamente. Muchas gracias a los dos por las presentaciones. Esos lemas que dijiste ahí, Felipe, es increíble. Bueno. Todavía estamos ahí estacionados y nadie quiere colaborar. Y la clave para seguir creciendo es la colaboración, lo que están haciendo ustedes acá, presentando sus trabajos y dándonos parte de su conocimiento a todos nosotros. En preguntas, cuando estaba presentando a Mauricio, tenemos la pregunta de Pablo Ferrada, que dice, el factor tipo de buque, tamaño, escalado, etcétera, y unidades de carga, contenedores, chinguillo, granel sólido, son factores que son difíciles de controlar con datos. ¿De qué manera abordan el problema de corte de espías o caída de cargas en altura, aun cuando los parámetros están dentro de los límites? Buena pregunta, no estoy seguro si puedo responder completamente a eso, pero a ver. Estoy tratando de organizar una respuesta, pero se me van ocurriendo diferentes patas. Por un lado está el entender bien cuál es el fenómeno que quiero mirar. Y normalmente cuando hablamos, por ejemplo, de cortes de espía, lo asociamos a eventos de onda larga, y eventos de onda larga, por ende, asociados a condiciones de oleaje. Tener claridad de cuál es el origen del fenómeno es base para poder un poco entender lo demás. Por ejemplo, dentro del estudio que se hizo de onda larga con la medición de buque atracado, una de las conclusiones era de que prácticamente no había onda larga. Se hizo medición con sensor de presión, un periodo largo de tiempo, se obtuvo los espectros, aparecían ciertas componentes, pero nada significativo que dijera si efectivamente hay una onda larga que es la que está provocando los problemas. Pero en el momento pareció ser lo más razonable, al menos para ese caso, era que el lugar era energético, al menos el lugar que estábamos evaluando era energético, y que se estaba frecuentemente muy cerca del límite de operación, por más allá de que se había intentado superar, también estaba permanentemente cerca del límite de operación,
y también se terminó atribuyendo el efecto de la calidad de las espías y a la calidad de la amarra. Luego del trabajo, lo que se hizo fue incorporar un sistema de tensionado de espías. Eso redujo de manera significativa la cantidad de cortes, pero era porque también se estaba reemplazando el método de sujeción. Ahora era el puerto el que puso las espías, que era su sistema de amarra, y tenía control sobre ciertos elementos. Ahora, este es un caso particular, no necesariamente significa que la regla es de esa manera en que todos los puertos se estudie o el problema sea idéntico. Eh, pero creo que el punto va en que hay que identificar bien cuál es la fuente que puede estar provocando estos efectos de corte de espía, y luego de eso, una vez que se identifica bien los potenciales culpables, ya después tomar acciones que puedan contribuir. Creo que me fui un poco por las ramas, tal vez Felipe ahí tú puedes Sí, apuntar yo un en poco la más la respuesta. experiencia de búsqueda atracado y principalmente lo que tiene que ver con cortes de espía, que vendría siendo como el primer gran problema que ocurre, las capitanías de puerto localmente han emitido resoluciones que, que abordan de manera parcial la ocurrencia de estos hechos. En el fondo, si una nave atracada en el sitio X, pensando en un terminal que puede tener 1 o 7 sitios, eh, o 9, como el caso, por ejemplo, de San Antonio, para cada sitio hay una regla, en el fondo. Si la nave corta cierta cantidad de espías en menos de 30 minutos, la revisión de las condiciones y su reemplazo, cierto corte y reemplazo, si vuelve a cortar, el buque tiene que zarpar. ¿Ya? Y con eso se evita todo lo que viene después en la pregunta que hace Pablo, en el fondo. La caída de carga, ¿cierto? O la falta de seguridad para los trabajos, para los trabajadores portuarios, o la trinca, digamos, de la carga, ¿ya? Entonces, en el fondo, por eso yo siempre yo recalco que es muy importante el estudio local de cada fenómeno, porque estamos muy acostumbrados a veces a recibir el aviso en marejada. Entonces, creemos que todo nos va a afectar igual. Y dentro incluso de un mismo complejo portuario, los sitios no tienen la misma afectación. Entonces, por eso es necesario profundizar y buscar escenarios de prospección como lo que puede generar los temas de inteligencia artificial. Buenísimo. Ahora, de parte mía, Mauricio. Entendí, o sea, me gustó tu presentación y entendí buscando la optimización del puerto. Uh-huh. Y ese umbral que en Puerto Bichuquén se mejoró en temas de porcentaje. En tu juicio, creo que todos los puertos deberían actualizar esos umbrales de operación, pero en tu juicio, ¿qué puertos podrían ser afectados hoy que no tienen esa actualización? A ver, casos con nombre y apellido no estoy seguro de poder darlos porque necesitaría conocer el detalle de cada uno de ellos. Pero hay algunos elementos comunes que me dan ciertas luces. La primera es que a veces los problemas no quedan tan en evidencia porque, a ver, en un principio no se cuestionaba tanto el cerrar el puerto porque no habían mediciones de periodo de ola. Luego la experiencia del práctico permitía el que se pudiera ejecutar la maniobra, aun cuando en la realidad el periodo estaba superando lo que decía el papel. Pero al final el problema no era el práctico con su decisión, el problema era el papel con el número que tenía puesto. Porque se termina al final cortando el rango de variabilidad del comportamiento del complejo portuario. O sea, si hay un rango de periodos o un rango si el oleaje del lugar presenta típicamente un rango de periodos, no tiene mucho sentido en que yo defina un periodo que corte por la mitad de la estadística, quiere decir que la mitad del tiempo no voy a poder operar. Antes probablemente no haya sido un problema, ¿por qué?
porque no habían sistemas de medición para los cuales hacer una verificación en el tiempo. Luego, No, y podía... las naves también eran, perdón que interrumpa, Mauricio, y las naves también eran más pequeñas en sus dimensiones. Cuando comenzaron a ingresar los buques con mayores loras, ¿cierto? Se tuvo que empezar a estudiar lo que indica Mauricio. Efectivamente, pero también el hecho de que hayan mediciones te permite ir cuestionando día a día, en cierto modo, el umbral. Entonces, uno de los elementos que nacen es, ok, me he enfrentado con varias personas en conversaciones a la resistencia a medir porque no quieren que pase esto, de que ahora empieza a saltar más el tema y empiezan a aumentar los cierres. Cuando el tema es transparentar, ver bien cuáles son los datos que están produciéndose, y si es que el problema en realidad está en el límite definido, bueno, vamos, como dijo Felipe ahí, por medio de una adenda al estudio de maniobra, revisar nuevos casos, revisar nuevas configuraciones, y con eso movilizar el umbral. Entonces, el tema es, si es que no lo han visto todavía, es porque probablemente no se está haciendo medición para que eso salga a la luz, o bien sale a la luz, pero es un problema que ya está internalizado y entonces todos lo omiten. Y entonces no se produce problema. ¿Por qué? Porque todos saben que el número en cierto modo está mal definido y seguimos operando sin problema. Luego ahí volvemos a un elemento que es un sinsentido. Bueno, entonces si no lo ocupamos, ¿para qué lo tenemos puesto? Esas son un poco las ideas que me nacen, pero no estoy seguro si apunté a lo que me preguntabas, Camila. Me quedó súper claro, o sea, en realidad no puedes dar nombre y apellido de cuáles podrían ser, pero me quedó claro el foco. Sí, así. Levantó la mano Chris. Quizás Chris tiene un hilo del mismo tema, así que le va a dar la palabra. Súper, muchas gracias. Sí, presté mucha atención a un punto cuando tocaron el tema de gobernanza y lo relevante que es el sentido que le da la autoridad marítima a las condiciones de puerto, ¿cierto? Que es una condición de puerto abierta, condición de puerto cerrada. Pero eso es súper es fácil de recibir, entre comillas. Pero lo más complejo es, creo yo, que de repente se producen condiciones que dicta la autoridad marítima y es abierto a, pero sujeto a, con restricción de esto, otro. Cuando deja un puerto abierto con ciertas restricciones, en base a la experiencia de ustedes, ¿generan mucho conflicto interno entre todos los actores? Que, por ejemplo, que el práctico diga que, chuta, podemos amarrar, pero claro, como está, no está abierto 100%, ¿sabes qué? No lo encuentro bueno. Y el patrón, o el práctico dice está bueno, y los remolcadores dicen no, no está bueno. O no sé, también puede estar que la parte por parte del mando de la nave, diga, chuta, el puerto no está abierto al 100%, entonces no voy a someter mi nave a una condición de riesgo. No sé, esa es mi duda, si se han visto, o en base a la experiencia que ustedes han generado, una condición de puerto variable o abierto con ciertas restricciones, genera mucho conflicto interno en esto. O si es así, cómo podemos orientarlo a poder tomar decisiones sin tener grandes roces o grandes diferencias. Felipe. Sí, muy buena pregunta, Cristian. Hay varios aspectos súper relevantes que tocaste tangencialmente. Hay que tener ciertas claridades y que tienen que ver con la gobernanza. Por ejemplo, el práctico es el último en poder determinar si se hace o no la maniobra, independiente de lo que estén marcando los equipos. ¿Ya? A mí me ha pasado en varias oportunidades que habiendo la medición, por ejemplo, del viento, se hace en un rompeolas. El viento que afecta a la nave cuando el práctico se embarca en la zona de espera de práctico, a veces es 15 o hasta 20 nudos más intenso que lo que está marcando el molo. Entonces, también, por eso, siempre esto tiene que estar, la gobernanza, yo siempre hablé de un monitoreo en tiempo real, ¿ya? Para que en el fondo estas discrepancias que existen puedan ser, digamos, abordadas de forma profesional, ¿cierto? Y que la información sea oportuna. A mí me tocó muchas veces ser el informante entre una eslabón y el otro de lo que estaba ocurriendo.
Y cuando alguien da una explicación con un parámetro, por ejemplo, con lo que se está midiendo el anemómetro a bordo de la nave, inmediatamente nadie va a objetar la ejecución de la maniobra. ¿Ya? Ahora, por otra parte, también es importante entender que hay cada estudio, cada nave y cada terminal tienen un estudio de maniobra particular. Un roll-on, roll-off, que son los buques que traen los vehículos, ¿cierto? Que están tan de moda ahora a fin de año, no tiene la misma afectación que tiene un buque granelero que llega a entregar, digamos, granos que viene de Argentina. O un buque de 366 metros de eslora con full capacidad, ¿cierto?, de carga, también tiene otro estudio de maniobra. Entonces, lo importante es, si ustedes después pueden fijarse en Directemar, están publicadas las resoluciones de habilitación de puerto por puerto. Y ahí se podrán dar cuenta en qué puertos existe mayor acuciosidad respecto a lo que ahí está escrito. Porque esas son las reglas del juego. Y eso en el fondo ayuda a cortar la brecha y los conflictos, como tú lo denominabas. No sé si, creo que te han preguntado, pero... Y cuando queda ese puerto, esa condición en puerto variable, ¿no genera un sí. poco de dificultad en la toma de decisiones? Desde el punto de vista de la autoridad marítima, lo que siempre se busca es que exista operación, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando hay eventos por ejemplo, de viento, y tomando un poquito lo que te decía anteriormente del tipo de nave, si el viento viene bajando y yo tengo, por ejemplo, un roll-on, roll-off, que es la primera prioridad por orden de maniobra que se tiene que ejecutar, pero el viento no ha bajado de 15 nudos, yo sí puedo operar con una nave granelera, porque con 15 nudos se puede operar, pero el roll-on, roll-off no lo puedo operar porque tiene que ser con menos de 10 nudos. Entonces ahí se produce estas aperturas parciales, siempre en la búsqueda de la continuidad operacional. Los prácticos también, porque estar a bordo, digamos, de la nave, te permite y te brinda una visión distinta a la que uno tiene desde tierra, y con eso también se pueden ir midiendo cómo el fenómeno meteorológico al cual fuimos afectados va disminuyendo, se va apaciguando o se mantiene. Muchas veces en los pronósticos dice que el oleaje, por ejemplo, va a bajar a las 12:30 y el oleaje baja a las 12:45. Y a las 12:30 están todos esperando que el oleaje y el sensor baje, pero a veces hay una brechita ahí que genera estas diferencias. Entonces, ese tipo de discrepancias, porque aquí hay otro punto que no tocamos en esta presentación, pero que tiene que ver con todo lo administrativo, la recepción de la nave, la anotación de la maniobra, etcétera, etcétera, son temas administrativos que van generando retrasos. Y después de un cierre de puerto, a veces pueden haber 11 naves esperando para poder realizar su maniobra, tanto de zarpe como de recaladas. Ahora, las condiciones de puerto normal, variable, mal tiempo o temporal están asociadas a las condiciones meteorológicas pronosticadas, ¿ya? Y no necesariamente a la operación. ¿Ya? Entonces, ahí también, pero claro, no son vinculantes, como por ejemplo el tema de la neblina también. Cada puerto tiene ciertas consideraciones. Al final siempre es bueno tener, por eso es bueno pensar en implementar temas de inteligencia artificial que nos vayan, porque los fenómenos se van repitiendo una y otra vez. Si yo tengo bueno, aquí los meteorólogos me podrán ayudar, pero si yo tengo cierta temperatura, si tengo cierta intensidad de viento, si tengo cierta presión atmosférica, probablemente mañana a las 6 de la mañana va a amanecer con una neblina espesa en el puerto de Valparaíso o en el puerto de San Antonio, y el puerto va a estar cerrado. Entonces, esos escenarios son los que nos ayudan a los planificadores de naves a tener, digamos, mayor claridad y mayores antecedentes. Claro. Super, muchas gracias. Ya, en la presentación de Felipe tenemos a Emilio Rifo, que destaca que este es un excelente webinar, hay que decirlo, y dice: creo que todo se resuelve con un gran rompeolas, pero es medio imposible. Mi consulta es: ¿cómo sacar de la ecuación todo lo subjetivo o no es posible?
cómo funcionan los puertos en otras latitudes en ese sentido. Yo creo que aquí lo pueden complementar los dos, la respuesta. Se quedó Yo callado sé que, Felipe, sé que en otras latitudes hay gobernanzas similares y quizá un poquito más desarrolladas que las nuestras, pero tienen variables quizás un poco más o menos intensas, ¿ya? Nosotros hemos estudiado puertos como en Australia, en el norte de África, ahí entrando por el estrecho de Gibraltar, que tienen en Portugal, que tienen ciertas similitudes con lo que ocurre acá en las bahías que tienen bahías abiertas a ciertas condiciones. En el Atlántico, por ejemplo, las naves con mayor eslora son de 330 metros, acá estamos recibiendo naves de 366 porque estamos directamente conectados con Asia. Pero sí, yo creo que, vuelvo a insistir, la gobernanza es súper importante que sea un desarrollo local. Y respecto a sacar de la ecuación lo subjetivo, creo que mientras más robusta sea la información que se genera, mientras más actores estén implicados en la toma de decisiones, esa brecha de subjetividad se va a ir acortando, definitivamente. Yo he trabajado con la autoridad marítima durante varios años y me he dado cuenta de cómo ellos han ido afinando sus propios protocolos internos para acortar esa brecha. Y por eso quise exponerlo en el sentido de que creo que esa es la ruta que hay que tomar. Y claramente los capitanes de puerto se cambian cada 2 años, volver a enseñarle todo o que él llegue a navegar, digamos, esta localidad, el puerto que sea, si él llega y hay protocolos ordenaditos, hay data ordenada, ¿cierto? Y hay una operación fluida, le va a ser mucho más fácil tomar las decisiones. Sí, para complementar solamente señalar que la base está en la información disponible. Va a reducirse la discrecionalidad en la medida en que haya mayor información disponible para la toma de decisión. Tal vez hace 20 años atrás ningún puerto o casi ningún puerto tenía sistemas de medición y ahí nada, confiar nomás en el ojo de quien tomara la decisión. Pero ahora, no estoy seguro si podríamos llegar a una discrecionalidad cero. Yo creo que el foco es apuntar a que se reduzca, pero se reduzca en el sentido de que sean elementos que preguntarse si hay decisiones que contribuyen o no contribuyen. Si hay quizás algunas decisiones que pudieran sonar a discrecionales, pero que tienen un trasfondo quizás de lograr una situación particular de seguridad. Al final de cuentas, si la discrecionalidad la sacamos completamente, ya automatizamos todo. Y nos olvidamos de capitán de puerto, nos olvidamos de un montón de gente, los sistemas funcionan automáticamente y con eso opera. No, igual va a haber un humano ahí tomando ese elemento faltante, pero sí es reducir, o sea, aquellos elementos en los que la discrecionalidad está en cierto modo remando en contra, reducirla, ¿para qué? Para que el sistema se pueda volver óptimo. Súper. Harry Klenner tenía que hacer un comentario respecto al tema, así que le abro la palabra. Buenas tardes, soy Harry Klenner. Fui durante 15 años práctico de puerto, 4 en Punta Arenas, 11 en Quintero, 4 años de presidente de la Asociación de Prácticos, así que algo de experiencia tengo en el tema. En primer lugar, felicitar a Mauricio y a Felipe, que nos conocemos de hace tiempo ya por la excelente presentación y la muy buena idea e iniciativa de dar a conocer estas cosas que no siempre se conocen. En primer lugar, algunos comentarios con respecto a la condición de tiempo que ya lo aclaraba Felipe. Una cosa es la condición de tiempo que se refiere a la parte meteorológica y otra es la condición del puerto. Para el caso particular de la condición del puerto, se puede
abriendo por etapas. Por ejemplo, en Quintero se abría primero para amarre de terminales o fondeo a la gira y después para atraque de muelle. Entonces, de acuerdo a las condiciones, se va haciendo un ordenamiento de la maniobra, lo que es mucho más fácil o hace más eficiente la planificación y la coordinación de la faena, y ahí se puede ir separando. Otro aspecto importante es con respecto a los datos, dónde están ubicados los sensores. Porque normalmente una cosa es lo que pasa dentro del puerto, que puede estar apto para una maniobra, pero otra cosa es lo que pasa en el punto de embarque del práctico, que normalmente, dependiendo del puerto, es a 1 milla o 1,5 millas, donde especialmente las condiciones pre-mal tiempo o post-mal tiempo son bastante variables a las que están adentro. Y eso hay que tenerlo en consideración, porque adentro se puede hacer la maniobra, pero el tema es que se embarque el práctico. Y finalmente, que alguien lo mencionó por ahí, Mauricio, me parece que al final lo más importante de todo es el factor humano. De acuerdo a las estadísticas, en los accidentes marítimos, en el 80% más está presente el factor humano. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces el papel o la tecnología puede decir que las condiciones están dentro o que los parámetros están dentro de los permitidos para hacer una maniobra, pero uno se embarca a bordo y de repente tiene problemas porque el capitán del remolcador no se puede apoyar bien, o el hombre que está en la lancha no puede pasar bien las espías porque hay marejada, y la persona que está en la boya tampoco lo puede lograr. Entonces, no necesariamente todo es algo que sea tan rígido, porque cada puerto tiene su afán, como decía Felipe, y finalmente el factor humano es una de las cosas más importantes. Muchas gracias. Muchas Totalmente, gracias, Harry, por tu muy de, sabiduría. muy de acuerdo, nada que comentar por acá. Gracias por el comentario. Bueno, continuando con las preguntas, tenemos a Alejandro de la Maza, que para Felipe. ¿Quiénes proveen actualmente los pronósticos marítimos con inteligencia artificial y a quiénes va dirigida y con qué frecuencia? Sí, no quisimos colocar productos en la presentación, ¿ah? Pero sí, y es de conocimiento público, ahí Mauricio puede comentar algo, pero yo estuve en Mejillones, en Antofagasta, en un seminario precisamente de este tema, de la aplicación de inteligencia artificial, y el puerto de Mejillones expuso respecto a un contrato que tienen con un proveedor que realizan esta forma de trabajo, ¿ya? De hecho, salió publicado en Portal Portuario también como noticia relevante, digamos. Pero aquí en Chile también hay empresas que están y universidades que están desarrollando este tipo de iniciativas. Ahí, Mauricio, si nos puedes comentar algo. Sí, yo ahí en realidad, a ver, la inteligencia artificial es una herramienta muy potente, puede hacer cosas maravillosas, pero la base de todo es tener buenos datos. Si no tienes buenos datos, da lo mismo qué nivel de inteligencia tiene, no va a lograr mucho. Entonces, sí, o sea, está surgiendo, está en boga todo el tema de la inteligencia artificial, pero la condición base de partida es medir, es tener datos fidedignos, es tener datos de que no, o sea, una cosa es medir y otra cosa es medir bien, que cosas que uno da por sentado, pero que los equipos estén bien configurados, que se le haga mantenimiento, que hay una continuidad en el set de los datos completos, que mantener un equipo midiendo, sobre todo en el mar, es algo muy complicado, algo que requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. No es fácil lograrlo, pero claro, cualquier herramienta, si es que incorporamos efectos de inteligencia artificial, puede lograr quizás mejores cosas, pero en la medida que los datos de partida estén bien. No tengo mucho que contribuir respecto a lo que es inteligencia artificial, no estoy metido todavía en eso, pero sí uno de los elementos que me queda muy clarito es de que tenemos que alimentarlo con buenos datos y ahí todavía tenemos trabajo que hacer. Súper.
La siguiente pregunta la hizo Hugo Ortubia, va para Felipe. Dice, Felipe, con su amplia experiencia y su conocimiento muy acabado de operaciones y maniobras, ¿cuál es realmente la altura de ola máxima para operar con seguridad, considerando todas las variables y características individuales de cada terminal? Este es el gran tema para terminales que atienden naves de, por ejemplo, 350 metros de eslora o más. Sí, buena pregunta. Eh, yo no quise colocar en la ecuación, en el fondo, el cálculo del Bollard Pool, que es la cantidad de remolcadores que yo necesito para que en caso de una emergencia pueda contener esa nave y llevarla a un lugar seguro durante una maniobra. Se da por varios vectores que afectan a la nave: el vector viento, el vector corriente, el vector oleaje, y el Bollard Pool, digamos, tiene que contrarrestar esas energías, ¿ya? La vida de la nave, la velocidad de la nave, etc. Entonces, esto lo deberíamos ver como una especie de, en primer lugar, considerar, y esto es una opinión solamente personal, que como el oleaje no es una línea recta y es una onda, ¿cierto? Debieran ser franjas de altura. O sea, ceñirnos a un número cerrado, como por ejemplo los 2 metros, es un error estratégico porque finalmente podemos pasar de 2 a 2,05, a 1,95, 1,9, 1,89, 2, 2,1, 2,05. Entonces, a veces podemos estar toda una tarde esperando que el océano se estabilice. Pero es muy importante, por ejemplo, cuando se da la condición de postfrontal, cuando hay un oleaje muy intenso, hubo un oleaje muy intenso, no hay viento, por ejemplo. Entonces, el vector viento, en esta ecuación que hablaba, si yo lo ecualizo y bajo el viento, podría perfectamente trabajar con 2,1 metros de altura de ola. Entonces, hablar de un límite parejo, creo que también es un error. Creo que, claro, los seres humanos necesitamos tener límites, ¿cierto? Pero, y para que todos entendamos lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Y evitar la subjetividad. Pero creo que también, digamos, tiene que ver con los estudios de maniobra de cada una de las naves, la ubicación del terminal, la estadía de la nave, ¿cierto? Y cómo ingresa el oleaje dentro de los mismos terminales. No sé si respondo ahí un poquito a la respuesta. La pregunta, perdón. Yo ahí complementaría solamente en que, sobre todo en el caso de la altura de ola responde a un parámetro. En realidad, la altura significativa está descrita a nivel estadístico como el promedio del tercio superior. Como bien dice Felipe, la ola no es constante, el eje no es constante, ni en altura ni en periodo. Y por eso, entonces, que se termina obteniendo lo que se llama el espectro del oleaje. Y además, el espectro del oleaje está definido por una ventana de tiempo que se considera el estado de mar, cuya duración también es variable. Algunos la consideran de 6 horas, otros de 3 horas, otros de 1 hora, media hora, 20 minutos. Ahora, lo bueno es que se está acortando ese tramo. Antes se trabajaba con 3 horas, ahora se está trabajando con 1 hora. Algunos lugares están midiendo cada media hora, cada 20 minutos, y aún así también pueden tener condiciones de oleaje o parámetros de resumen representativos. Pero también hay situaciones o circunstancias que ocurren a otra escala temporal, como por ejemplo cuando el práctico se sube al buque o se baja, tiene que interactuar con una secuencia, ponle de 3 o 4 olas, y elige una de ellas para subir la escalera y embarcarse. Ahí el análisis es para una ola individual, cuando los instrumentos te están entregando un parámetro estadístico respecto al comportamiento del oleaje en una ventana de tiempo más amplia. Entonces te vas a otra escala temporal que el instrumento en realidad no te la va a entregar. Y justamente en la medida de dónde me estoy posicionando, esa altura de ola puede ir variando. Entonces, ahí lo que planteaba don Harry hace un tiempo, o hace un momento, veamos dónde está la ubicación del instrumento y también con qué recurrencia está midiendo. Concuerdo con Felipe, debiera
estamos apuntando a una optimización de los procesos, estamos apuntando a ajustarnos cada vez más a los elementos, y eso nos lleva, por ejemplo, en el ámbito de oleaje, a ahora ya empezar a trabajar con formas espectrales, y no solo con parámetros de Rosmer. Y eso ya es una segunda derivada con la que hay que seguir trabajando. Súper, gracias. Quedó súper claro de mi parte. Es muy difícil compilar todas las variables, especialmente que tenemos un país tan grande. Antofagasta no es lo mismo que Valparaíso, ni tampoco hacia el sur, entonces es muy difícil lograrlo. Alejandro se nos repite con una pregunta y dice, la Organización Meteorológica Mundial impulsa las iniciativas de alertas tempranas para todos y los pronósticos basados en impacto para ayudar directamente a la toma de decisiones. Un ejemplo son las recomendaciones que vienen al final de cada aviso de marejadas anormales. ¿Nos podrían ayudar remitiendo sus sugerencias sobre qué texto debería acompañar a los avisos de mal tiempo, temporal, viento fuerte u otros fenómenos? Qué buena pregunta. Yo me puedo Ahí ir me mañana quedo. mismo, yo puedo ir mañana mismo al Servicio Meteorológico de la Armada a conversar con ellos, para contarles. Pero, no, pero Y más va a ser allá una de... conversación muy buena porque es un muy buen equipo también. Sí, sí, por eso, pero creo que volvemos a algo que hemos tocado casi todos los que hemos hablado. No hay una realidad general para todos. Cuando hay un aviso que es muy amplio, las afectaciones son distintas. Entonces, por eso es tan importante la visión local del capitán de puerto, la del práctico oficial, la de los operadores de las terminales, para que pongan en contexto cuando llegan estos avisos, ¿ya? Yo he tenido discusiones profesionales, por supuesto, cuando hay avisos de marejada, ¿cierto? Y muestran la famosa imagen ahí en la Avenida Perú, ¿cierto? Y resulta que, claro, se genera un pánico exacerbado, que probablemente quizás no tenga nada que ver con lo que ocurra en alguna playa protegida o en alguna bahía protegida. Tenemos puertos en Chile que tienen muy buenas condiciones oceanográficas, como Valparaíso, a excepción de cuando hay temporal del norte, viento norte. Pero en general yo creo que el aviso y la sugerencia debiera ir marcada como por zona, un poco para ir diferenciando. Ahora, esa información la vamos a leer los que estamos, digamos, sometidos a la presión de tomar una decisión correcta, ¿ya? Yo creo que ahí, eh, no sé, en algunos momentos he pensado en que puede existir una separación entre actividades deportivas o de recreación versus actividades económicas o portuarias, pesqueras. Los pescadores son el mejor ejemplo de cómo ellos tienen una gobernanza en base a la experiencia. En el fondo, ellos van tomando datos y saben perfectamente cuándo zarpar y cuándo no zarpar. A mí me pasó como capitán de puerto que yo abría el puerto porque las condiciones ya estaban, pero ellos sabían que en la punta de más allá resulta que el oleaje golpea, entonces no pueden ir a calar, entonces vamos a salir mañana en la mañana. Entonces, en el fondo, eso es lo que cada capitán de puerto debe, ojalá, ir aportando siempre las resoluciones locales, las resoluciones de habilitación del puerto. Creo que por ahí va el secreto, digamos. Por mi lado me gustaría complementar, porque lo que estás describiendo, Felipe, al final de cuentas hay una contraposición espacial y temporal entre la mirada local y la mirada más de la gobernanza más país. El servicio meteorológico en su rol tiene que avisarle a todos, pero que le avise a todos por cada playa, por cada caleta, por cada lugar, es una tarea que no estoy seguro que podamos agregarlo dentro de un mensaje. El mensaje va a quedar eterno. Hay que ser conciso en cierto modo para transmitir las señales de alerta, pero, pero debe venir en cierto modo una mirada secundaria por parte de, en este caso, el usuario costero, de, como dice Felipe, por un lado, conocer bien su lugar de interés, saber bien cuáles son las condiciones bajo las cuales puede operar,
y si no, apuntar a elementos que sean complementarios. Me voy a tomar una licencia con esto, dentro del desarrollo del sistema alerta marejada, por ejemplo, que se hizo en la Universidad del Paraíso. La idea era justamente tratar de dar respuesta a esto, como primero definiendo una escala de impacto desde M1, la marejada más chica, a M5, la marejada más fuerte, de tal manera de que no las personas que tal vez no tienen tanto conocimiento no estén lidiando con verificar si es que 3 metros es grande o no es grande, si me tengo que preocupar con 1,5 metros o no, o si es que el periodo de la ola es mayor que 18 segundos. La categoría de la marejada te indica si es que son impactos pequeños o impactos mucho más grandes. Que venga un categoría 5 es para asustarse, salir arrancando y ni siquiera aproximarse al mar. Pero si viene un categoría 1 y en realidad lo único que quiero es pasear por la costa, es algo con lo que puedo lidiar. Entonces el primero tiene que ver con la definición de una escala que permita facilitar la comunicación, pero por otro lado también la necesidad de una microzonificación, que cada playa, que cada caleta, que cada puerto, cada lugar costero tenga su propio pronóstico, y al menos eso es lo que ha estado trabajando los últimos 8 años el sistema alerta marejada, que se puede lograr a nivel de puerto, pero se puede lograr en cualquier playa. Creo que es una conversación que hemos tenido varias veces con la gente del servicio meteorológico, y creo que podemos llegar un poco a ese consenso de que el aviso general necesariamente tiene que ser general, porque si caemos en querer avisarle a cada persona tiene una situación particular porque cada lugar es distinto, y sobre todo en el caso del oleaje, en 100 metros pueden haber diferencias muy grandes entre un caso y otro. Súper. Bueno, mañana Felipe puede ir a donde Francisco, o sea, donde Alejandro. Me voy a devolver a la pregunta que hizo Hugo, porque Hugo hizo ahí una respuesta y dice Felipe, con su mentira, esa fue la pregunta. Dice Felipe, muchas gracias. Recalco que este es un gran tema, presente y futuro. Me causa ruido que en el caso de un PGE en San Antonio, se han hecho estudios, simulaciones, incluso reuniones en Londres, pero ¿qué pasa con los terminales actuales? O sea, actualmente, estaba hablando del caso de San Antonio, actualmente el parámetro autorizado son 2 metros de altura de ola. Y están en estudio el análisis de considerar un aumento en dicho parámetro. Ahora, el procedimiento para actualizar estudios de maniobra está súper bien definido y súper bien controlado por parte de la DIRISMAR, que es la Dirección de Intereses Marítimos dependiente de la Directemar. Es un proceso largo, puede durar muchos años, porque hay mucha prueba, hay mucho error en el proceso, y yo soy un convencido que el resultado de ese proceso debería brindarnos seguridad a todos para operar. En el caso de cualquier puerto, ¿ah? Creo que somos bastante rígidos en general como sociedad para poder tener un buen producto, ¿ya? El estudio, el reglamento que rige el tema de los estudios de maniobra tiene muchas consideraciones, simulaciones, maniobras en tiempo real, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo que está expectante, por supuesto, pero hay que ver los resultados. Yo creo que 2 metros es un buen parámetro, pero ojo con lo que les comenté de la ecuación. Yo creo que ahí hay un punto importante. Si yo tengo 0 viento y tengo 2,2 metros de altura de ola, eh, la incidencia del oleaje es sumamente bajo. Pero si yo tengo 15 nudos de viento y 2,3 metros de altura de ola, es imposible ingresar a una nave de ese tipo, ¿ya? Entonces, hay mucho de casuística, hay mucho de estudio, y hay mucho de gobernanza, porque es ahí donde tiene que existir un sistema que brinde, digamos, información en tiempo real, que es donde se toma la decisión, porque claramente nosotros aquí estamos en nuestras casas, ¿cierto? Muy cómodos, pero a las 4 de la mañana de un día 5 de junio, en pleno invierno, hay que tener la claridad para tomar decisiones y buenas decisiones.
Gracias, Felipe. Y finalmente, la última pregunta la hace Rodrigo Ortiz, que pregunta, ¿cómo se llega a obtener un título de especialista en maniobras y parámetros operacionales? Buena la pregunta. Yo no sé, yo puse especialista porque en el fondo fue como resumí mi carrera de 27 años de marino y de portuario, digamos, en esas dos líneas, ¿ya? Pero el hecho de haber trabajado en ambas veredas me da una perspectiva bien especial, que probablemente pocos tengamos el gusto de haber trabajado en ambas áreas. Y eso me permitió, digamos, convertirme en un especialista. Me considero un especialista, digamos, para poder tomar estos temas y poder enseñarlos, compartirlos y seguir estudiándolos. Creo que es algo que es apasionante y que el comercio exterior de Chile depende de esto precisamente. Claro, ahí Rodrigo dice, pero no todos los marinos son especialistas en eso. No, no, claramente, claramente. Hay muchas especialidades. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta, quiere tomar la palabra. Tuvo una muy buena jornada de preguntas, intensa. ¿Alguien más? Parece que Creo vamos a que cumplir justo está. las 2 horas. Sí, Sí, justo. perfecto. Creo que está todo ok. Les agradezco a ustedes dos por este webinar maravilloso. Y preguntan al tiro, ¿futuras charlas? Estamos disponibles. Vamos a hacer una encuesta. Por favor, respondan la encuesta. Si es que, qué cosas les gustó, qué cosas les hace falta, cuál sería el próximo tema. Con Felipe siempre hay ganas de hacer cosas entretenidas. Así que por mi lado, toda la disposición. Aprovecho el momento para agradecer a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Espero que esto haya sido útil para ustedes. Yo lo pasé súper bien, espero que para ustedes haya sido un momento grato. Y nada, contento ahí. Cualquier cosa nos pueden ubicar. Ahí ya estaban publicando hace un rato nuestros correos. En LinkedIn también nos pueden encontrar. Así que gracias a todos los participantes y a Camila también por su Sí, muchas gentil gracias. colaboración también para ti, Camila. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias por invitarme también. aquí nosotros todos pertenecemos a la Asociación de Puertos y Costas. Y yo creo que también ese tipo de organizaciones permiten que profesionales con distintas especialidades y conocimientos podamos compartir y juntar fuerzas para poder lograr una mejora operacional. Así que gracias a Camila por aceptar esta invitación a moderar este webinar. Está estudiando, así que sé que tiene que volver al trabajo online. Así que muchas gracias, Camila, y muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a Muy bien. ustedes y a todos que se mantuvieron ahí y hicieron preguntas. Que tengan una buena noche. Nos vemos en una próxima charla. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Adiós. Que estés bien. Gracias. Chao. Ya, ahí estamos.